lo que tenemos que analizar. Así que bienvenidos, un par de saluditos. Leti Fermán de Ordóñez, saludos. A Reina Michaels también. A don Julio, como siempre, saludos. Kerín Jovel, solo el pueblo salva al pueblo. Me voy a detener aquí. Como primer punto, nos la quiso robar la señora Carroñera. Solo el pueblo salva al pueblo, porque solo el pueblo ama al pueblo. Tenemos 8 años de utilizar esa frase aquí en Toda la Verdad. Por lo visto, la señora Carroñera ve el programa de Toda la Verdad, le ha encantado la frase y se la quiere piratear en su posible candidatura próxima presidencial, a ver si tiene valor. Pero bueno, aquí está el pueblo, solo el pueblo ama al pueblo. Alexander González, saludos. Patricia Flores desde Canadá, hoy sí que están corriendo rápido. Walter Quesada, a los que alcanzo a leer, a Julie, buenas noches. Y Belice, Rolando Ábalos, con todos los power. Ya estamos llegando a las 1000 conexiones en directo en el canal de YouTube y más de 200 en la fanpage. Saludos a quienes nos ven en la fanpage en Facebook. Un gran abrazo. Pedirles, como siempre, su like. Decía, hoy estamos con una croma atrás, en una pantalla verde. Eso que ven ustedes no es real, pero es para ambientar y hacer un poco más ameno el lugar. Esta es una parte de nuestra casa. Por eso es que ven que le hace aquí a los lados. Es por ese motivo. Así que no, pero estamos en vivo. Estamos en directo. Prueba de ello, saludos a Lisette García, arriba, y a todos aquellos que nos están saludando, Reinaldo Lazo Cruz, a Jorge Quevedo. Son las 8:05 de la tarde en todo el territorio nacional. Bueno, aquí está Mari Carmen a la par, porque tiene que estar hoy manejando de lado todas las imágenes, regulando que nos veamos bien, poniendo los cintillos, los anuncios de nuestros anunciantes. Cualquiera diría, la tengo castigada, pero no, aquí está a la par mía, como siempre, apoyando este programa. Vamos a ver, es la única imagen que voy a compartir esta noche para que entremos después con profundidad al tema que queremos llegar. Quiero que Mari Carmen ya les puso la encuesta, ¿verdad? Ya de una vez, entrémosle a eso. Llevamos un concurso muy agradable toda la semana, 2 semanas, en la cual nos fuimos a 4 rondas, en donde fueron clasificando cada uno de los salvadoreños que más mal le caen a los salvadoreños. Es incorrecto decir más mal, pero así lo decimos comúnmente, más mal. Y clasificaron en la primera ronda. La Marvin Aguilar fue el ganador. En la segunda ronda, Fortín, el muertero Magaña. La Claudia Carroña Ortiz ganó su eliminatoria y Roberto La Guanaca Valencia ganó la suya. De esos 4 grupos de 4, llegamos a la gran final. Y aquí están los resultados para ustedes. El salvadoreño que más mal le cae a todos nosotros es Fortín, el muertero Magaña. Lo han decidido ustedes con el 34%. Pero vean esto, la Marvin Aguilar sacó el 33%, que no es nada despreciable. Por un puntito le ganó el Fortín Magaña, se la discuten. Y miren quién es la tercera, la carroñera Claudia Carroña Ortiz. El Guanaco Valencia, él se cree importante, yo creo por los últimos acontecimientos ha logrado clasificar, pero es también uno de los periodistas con carnet, o sea, activistas con carnet de periodistas que más mal nos caen a los salvadoreños. Así que el Biggest Chip Hit Award es para Fortín Magaña. Ojalá lo pongan de candidato presidencial para el 2027, que bien vamos. Y le deberían de poner a fórmula a Marvin Aguilar, o podrían agarrar a la Claudia Ortiz y ponerla de candidata, o pueden poner la fórmula Claudia Ortiz, la Marvin Aguilar o Fortín Magaña. Bueno, ahí tienen. Y si no les gusta eso, pueden meter en la fórmula a la Julia Campuzana Martínez, que también concurso, sacó sus buenos votos, y así sucesivamente ir a eso. ¿Y por qué hablamos de elecciones 2027? Esta mañana logramos tener un programa muy exitoso con mi querido amigo Romeo Auerbach y el periodista amigo nuestro también, Natán Bakis, periodista de verdad, porque ahí lleva todo, lleva Gorgojal, nos lleva a nosotros,
es un medio pluralista de la democracia salvadoreña. Solo quiero dar unos agradecimientos. Ahí está el superchat, lo inauguró Carlos Larín. Gracias por esa zorrita y esa colaboración. A Jesús Escobar, saludos líder. Ayer fue el gran día tan esperado por todo el pueblo salvadoreño. Va tu like, mi querido hermano, que de eso vamos a hablar. Rosy Lobos, hasta Australia, por esa pera. Fan number one, también a Linoel Sagrado, saluditos desde California. Gracias, don Walter, por ocupar un rato de sus vacaciones. Que las disfruten, bendiciones. Ahorita hay mucho derrame cacal en nuestro querido país. Sí, se agotaron las intestinomicina. No hay en el país, ni yodoclorina. No hay ninguna de todas las medicinas, están agotadas porque están en shock. Pero bueno, hablando de eso, saludos Ramsés Rosales hasta Guatemala City, mi querido y estimado Ramsés. Es importante que nosotros entendamos de raíz, por eso decía, vean, el que quiera ver el programa con Romeo Auerbach que abordamos esta temática. Hoy voy a traer yo otros elementos para no ser repetitivo, sino que traer, Luis Funes, gracias mi querido hermano, traer ingredientes nuevos a este proceso grandísimo de transformación que dio un paso más. Avanzamos un paso más. Decía yo hoy en la mañana, entre otras cosas, que esto conllevaba a una esencial razón. Nosotros, cuando comenzamos la construcción de este camino, nos propusimos refundar, Julie, gracias, esa vieja política, ese viejo Estado salvadoreño, del que estaban hartos ustedes, porque los más hartos eran ustedes los salvadoreños. Uno que mal que bien, ahí va, caminando, pero el pueblo sufría. El pueblo pagaba las consecuencias. Daisy Flores, buenas noches a todos. Muy feliz por las reformas a la Constitución. Te va tu like. Es que así estamos todos. Pero entendamos algo y vamos a explicarlo, porque ustedes necesitan. Porque va a venir un vecino, una vecina, una amiga, un familiar, un pariente, y hay que saber explicar lo que ha sucedido. En primer lugar, la parte de cosmovisión, la parte filosófica. ¿Qué es este? Es el elemento de la visión de un pueblo que se encontró con un líder y empezó a construir un movimiento político, el cual definió con mucha claridad establecer un proceso de transformación nacional. Fíjense bien, un proceso de transformación nacional. Eso es lo que el pueblo, junto con Nayib Bukele y quienes lo hemos acompañado en diversos niveles e instancias, nos propusimos eso precisamente, caminar para hacer un gran proceso verdaderamente transformador del país. José Francisco Quintanilla, gracias mi querido amigo. ¿Qué es lo que sucede? No es un cambio de gobierno a lo que aspiramos en aquel momento. No, yo platiqué con el presidente muchas veces, desde que fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, cuando fue alcalde de San Salvador, y dijimos, ¿será posible verdaderamente? Y esa es la visión compartida, no solo conmigo, me imagino que la compartió. Es más, hubo mesas, pláticas privadas con Ernesto Castro, con Mario Durán, con Suez y Calleja, con muchos actores de este proceso. Y en ese proceso siempre se empezó a delimitar un factor en el proceso de transformación nacional. Un factor. El primer factor era que cualquier acción política, porque esto es un movimiento político social que tiene trascendencias fundamentales y económicas para el pueblo salvadoreño, porque de eso se trata la política, el arte de gobernar. En ese transcurso de la conformación de la idea de esa simbiosis pueblo, liderazgo, pueblo, visión, pueblo, líder, se estableció entre la conversación de la fundación en los momentos previos a lo que eran Nuevas Ideas un elemento muy fundamental, que el actor principal
el fin para el cual se hacía todo lo que nosotros hablábamos, lo que el presidente explicaba en su visión. No era presidente, era alcalde en ese momento, desde Nuevo Cuscatlán. Luego, en San Salvador, explicaba que había un actor fundamental, y ese actor se llamaba y se denominaba el pueblo salvadoreño, quien iba a ser el beneficiario de toda la intencionalidad, de toda la actividad. Era el fin mismo de la actividad política del movimiento que debía de constituirse en lo más grande en la historia de El Salvador. El actor es usted. La última esencia del proceso de transformación es usted, salvadoreño y salvadoreña. Son sus hijos, son sus futuros, sus nietos el que lo tiene, sus futuros nietos, las futuras generaciones. Caminando el proceso y creando y concibiendo un proceso de transformación, se estableció entonces que necesitábamos tener el porqué. Y el porqué era usted, el pueblo salvadoreño. Nadie más. Y el presidente fue claro. Nayib Bukele fue claro. Fue absolutamente claro. Toda nuestra actividad, me recuerdo, con toda la actividad debe girar en un punto esencial: la gente, el pueblo, y sobre todo el pueblo más necesitado, guardando los principios de equidad, de tener que hacer para el colectivo. Y por eso es que este movimiento tiene como centro no al partido político, que ese es uno de los vicios del pasado. El vicio del pasado es que lo principal para Arena era Arena misma. Y evidentemente, ¿por qué? Porque dentro de Arena se cocinaban, se cosían, se maquilaban, se perfilaban y se estructuraban los grandes intereses empresariales, comerciales, de individuos o de grupos. El FMLN, con su arcaico pensamiento jurásico, cavernícola, con el marxismo metido entre ceja y ceja, con una falsa doctrina del proletariado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Simplemente privilegiar, como lo hacen ellos siempre, el partido. Y lo principal y la finalidad de su actividad era el frente. Ni un paso atrás. Con el frente. Vencer o morir. Y todas las sarta de estupideces contra el imperialismo yanqui, todo lo que hemos escuchado, pero se convirtieron en los ladrones más grandes del Salvador. Y lo peor, decepcionando, porque yo entiendo que el pueblo comprendía, al fin y al cabo los arenazis eran empresarios y su función principal era hacer dinero y lucrarse, pero nunca de aquel que había, que la sangre derramada, que el pueblo y los intereses se convirtieron en ladrones. Pero lo principal, el principal actor para vivir ellos era Arena y el FMLN. Y así parasitaron, guerrearon. ¿Por qué si Arena guerreó contra el FMLN? Porque la estructuración de Arena fue la conformación de un movimiento político que, a pesar de en realidad poner un frente contra la expansión soviética, también tenía su interés particular. Se apoderaron de ese partido, los grupos oligárquicos y los intereses sectoriales. El dinero era lo que privaba. Y he de decirle yo que conozco perfectamente cada paso y cada acción que se dio. Y uno siempre creyendo, no hombre, tal vez esto, bueno, sí, llega, pero en contra de aquello, si no caíamos en manos del comunismo. Y eso tiene que entenderlo el pueblo. No tiene que jamás usted como pueblo cuestionar si una gente fue de Arena. Ya estamos casi todos en nuevas ideas. Ya estamos casi todos embarcados en este proceso de transformación. Ya estamos casi todos de este lado del río, porque nos dimos cuenta de que eso se convirtió en una gran farsa. Y de un solo se vaciaron. El FMLN de un solo se vació con su acto más imbécil, estúpido, idiota del mundo, cuando expulsó a Nayib Bukele de sus filas.
Bueno, pero lo más importante para ellos era Arena y el Frente, y lo sigue siendo hasta este día, el día de hoy. Y por eso creamos proceso transformador, se definió el presidente quién era el actor principal y pasó a la conformación, a la configuración de una estructuración básica, elemental. ¿Cuál era esto? Vamos a refundar la política salvadoreña. Vamos a destruir el pasado que durante 30 años recientes se terminó. Las gotas que derramaron el vaso y que llevaron la miseria al pueblo salvadoreño y que 170 años casi atrás habían hundido en la miseria a centenares de miles de salvadoreños, condenándolos a vivir en la pobreza. Era compromiso. Y ese ha sido el compromiso del presidente Bukele. Está hablando Walter Araujo. Mi interpretación, mi lectura, y lo digo con mucha honra, con acción desde la prefundación de lo que fue Nuevas Ideas. Por eso puedo hablar con mucha propiedad. Siempre se dijo proceso de transformación, refundación del Estado y la consecución de una nueva historia para el país. Y puntos imaginativos de valoración nacional, como querer ser como los grandes, ya no como los pulgarcitos y los enanitos. Queremos un país gigante, queremos ser un gigante como los dragones de Asia, como el Singapur, que el presidente nos ha señalado muchas veces. La oposición, ya vamos a hablar de ellos. Este no es el momento apropiado. Hay que entender de qué estamos hablando. Bueno, y el pueblo entendió con tanta fuerza que en el 219, ¿qué era? ¿3F o 4F? Siempre. 4F, dice Mari Carmen. Ay, me pega un coscorrón. Va a decir ella, si era 3F o 4F. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Va a poner un cintillo más, ok. Que aquí le tengo a la par, entonces tiene que hacer hasta aquí la mano porque no tenemos todo el equipo que tenemos en San Salvador. Bueno, el 4F, llegamos ese año 2019, el 4 de febrero, a construir este elemento esencial. Ganamos y le ganamos a las dos fuerzas políticas que tenían el poder ejecutivo, el poder legislativo. Entre ambos tenían 63 diputados, tenían el poder judicial repartido entre ellos, tenían la Fiscalía Arenera, tenían la sección de probidad, tenían entre ellos dos el Tribunal Supremo Electoral, tenían toda la institucionalidad del Estado. Y el pueblo entendió, no, aquí vamos a refundar el Estado. Y para refundar el Estado había que destruir el viejo sistema de la corrupción política salvadoreña. Y que les quede clarito, sí, yo lo tengo claro. Y el pueblo lo tuvo claro. Vamos a destruir el viejo sistema y vamos a luchar por la exterminación de los partidos políticos Arena y FMLN que tanto daño le hicieron al pueblo salvadoreño. Y para eso construimos este proceso. Y ganó Nayib Bukele en primera vuelta con el 53.4%. Venció a Carlos Calleja y a Hugo Martínez, el canguro saltarín. Venció a uno de los hijos de uno de los hombres más ricos del Salvador o de Centroamérica. Con todos los recursos. Nosotros no teníamos recursos. Teníamos pueblo. Por eso es que hablamos en nombre del pueblo. Porque quien ha acompañado esta lucha histórica ha sido usted, el pueblo. Porque usted ha sido el actor principal de nuestra lucha. José Ayala, don Walter, estoy feliz. Nayib Bukele, 5 más. Claro que sí, mi querido hermano. Vamos a pedírselo al presidente. 6 más, ya te explico. El punto es que esta lucha trascendental logramos el primer paso. Pero había una asamblea legislativa que duró 2 años que impidió todo el avance que hubiésemos querido. Y a pesar de eso, el presidente puso los cimientos del compromiso más grande. Si el pueblo era lo primero, ¿cuál era el dolor y el sufrimiento primario que tenía el pueblo salvadoreño?
Lo estaban matando las pandillas terroristas, lo estaban extorsionando, estaban violando a nuestras mujeres, hermanas, hijas, amigas, cuñadas, primas. Estaban renteando para entrar a tu casa, a tu hogar más humilde. Si no pagabas la cora o el dólar, no te dejaban entrar. Y al que no le daba del microbús al cobrador el cheque de la renta, lo mataban, lo vapuleaban. Eso es lo que vivíamos. Eso es lo que construyó Arena y el FMLN, porque les peló el eje, perdón la vulgaridad, les peló el eje en el acuerdo de paz, donde este señor que está aquí hablándoles estuvo en todas y cada una de las reuniones privadas y las públicas del proceso de negociación, porque era secretario ejecutivo. Yo apuntaba todo, construía todo el resumen y se lo mandaba al capo Cristiani, para que él leyera lo que había sucedido en la mesa sin la intervención de ninguno de los miembros de la Comisión de Diálogo del Gobierno. Ahí estuve yo y les peló el eje el pueblo. Me recuerdo todavía, si me está viendo general Vargas, aquel diputado, exdiputado, miembro de la Tandona, el que dio vuelta y se mió ahí con los pantalones. Después le hicieron una advertencia al proceso. Preocúpense por la seguridad pública. Yo sí lo recuerdo y lo voy a rescatar como un hecho noble de parte de algunos de la mesa militar. Va a quedar desguarnecido el país. Pero no le importó a Cristiani, porque a Cristiani le importaba más robarse los bancos, crear su fortuna, porque llegó de presidente de la República y por eso no presentó su declaración de probidad al inicio, porque debía dinero y no tenía dinero. Y hoy se convirtió, gracias a Dios, por la guerra contra la corrupción, en un hombre que tiene más de 400 millones de dólares, helicópteros, casas, empresas, droguería, todo lo que... ¿Cómo suceden esos milagros económicos personales si no es a costillas del pueblo? Se robaron la banca, agarraron los fondos de saneamiento, de inversión del Estado, su dinero, y lo pusieron para sanear una banca que compraron a un valor cero, para enriquecerse ellos. Ahí empezó la fortuna de Cristiani. ¿Qué le iba a importar la seguridad? Y al FMLN lo que le importaba eran cuotas de poder. Que le dieran a Chafik Handal las radios, le dieran dinero, vendieron los misiles como Joaquín Villalobos, enriquecerse, radios, televisoras, líneas de buses, títulos falsos universitarios para reinsertarse como los grandes señores. Así se graduó Eugenio Chicas, de esa forma, y Roberto Lorenzana, esos licenciados que les armaron la nota en la Universidad de El Salvador como parte del acuerdo de paz. Licenciado Lorenzana, licenciada Lorena Peña, licenciado Silfrido Reyes, licenciado Eugenio Chica, hasta doctores salieron unos. Por eso es que fracasaron cuando fueron gobierno, que aparte de robar, eran incapaces porque no sabían absolutamente nada. Pues contra eso luchamos y lo vencimos el 4F y lo destruimos, lo eliminamos, les quitamos el elemento principal. ¿Quién se lo quitó? Usted y yo. Y nuestro instrumento era nuestro líder. Es nuestro líder, que se llama Nayib Bukele, quien impera e impone la visión. Usted y yo, su esposa, su hermana, su prima, que sacamos el 53.4 contra un Tribunal Supremo Electoral que retrasó la elección, que hizo todo para que no ganáramos, y ganamos a las dos fuerzas políticas históricas en primera vuelta. Obstaculizaron desde la pandemia, ahí apareció el Coyol de Gato, el pelón Javier Simán desde la NEP, seguir a destruir el gobierno, y se les unió la Osa Mayor, la Jean Mains. Contra eso hemos luchado. Pero el pueblo volvió a ganar la segunda batalla el 28 de febrero del año 2021. Usted, su esposa, su hermano, su primo, su amigo, el pueblo volvió a ganar y le dio un hecho histórico sin precedentes en la historia política de El Salvador. Alcanzamos 56
de 84 diputados. La primera mayoría calificada alcanzada por una fuerza política por sí misma, sin nadie. Eso es lo que logramos. Eso es lo que alcanzamos. Y entonces había que cumplirle al pueblo. Porque al pueblo le dijimos que íbamos a refundar el Estado, que íbamos a refundar la política, que íbamos a crear una nueva política, que íbamos a crear una nueva historia. Y esa nueva historia no se construye con los vicios del pasado, sin la eliminación de los enemigos del pueblo. Y entonces había que darle a quién la autoría y la decisión. A usted, al pueblo. Y fue así como se iniciaron los procesos de reforma constitucional. Y usted lo fue pidiendo. Ellos han sido torpes, pseudoimbéciles o supraimbéciles, como usted los quiera llamar. El abogado que está preso por lavador de dinero, Enrique Anaya, se las quiso pasar de vivo. Y se fue a la sala de lo constitucional a querer fregar a una salvadoreña por el simple hecho de expresar lo que millones de salvadoreños queríamos, que el presidente Bukele siguiera un periodo más. Eso es libertad de expresión y libertad política. Y el tipejo, lavador de dinero, que por eso es que está procesado, porque nunca ha sido defensor, ese corrupto de derechos humanos, lo que ha sido es un sacador de las viejas salas de la Corte Suprema de Justicia, de los areneros y de los FMLNistas, en donde él lo que hacía, te tengo la sentencia, te la saco a tu gusto y me pagas dinero, y ese dinero es el que lavaba, y por eso es que lo tiene topado la Fiscalía General de la República. Quiso fregarle la vida a una salvadoreña. ¿Y saben qué le pasó? Que ante su recurso vino la sala de lo constitucional del país y dijo, ¿qué es esta torpeza? Miren, si aquí había una sentencia de la sala de Belarmino Jaimes, de Florentín Meléndez, de Sidney, no me acuerdo el apellido, Blanco, de Sidney Blanco, de Rodolfo González, hay una sentencia en la cual prohibieron que el periodo posterior no podía ser, después de 5 años, un candidato, que lo hicieron para impedir que Tony Saca volviera a ser candidato. Y después declararon inconstitucionalidad. En la revisión por el acto de Enrique Anaya, se abrió una posibilidad. Si aquí hay jurisprudencia y revisando, pues lo que la Constitución quiere decir no es eso, que puede haber reelección en el siguiente periodo constitucional. Y eso hizo la sala en el marco jurídico que crearon ellos mismos, los mismos de siempre, con sus reglas, con sus salas, con su creación, con sus monstruos, con sus adefesios. Abrieron 1000 puertas. Abrieron 1000 puertas. La Constitución decía una cosa y ellos la rompían a través de la sala. La Constitución decía otra y ellos la rompieron. Ellos dinamitaron las cláusulas pétreas, esas que dicen que no se pueden cambiar ahora. Y no vino su sala de Belarmino Jaimes y dijo que podían haber candidaturas independientes cuando la Constitución las prohibía, porque la sala interpretó. No quitó a 84 diputados suplentes que emanaron de la voluntad popular. Hoy que tanto hablan, ¿cómo es que pueden quitarle a un presidente? ¿Qué les importa a ellos, Nayib Bukele? Le pueden quitar 2 años al presidente porque él tiene un mandato popular. Y no tenían igual mandato popular los 84 diputados suplentes que se voló la corte de Belarmino Jaime Florentín Meléndez, la de Sidney Blanco, la de Rodolfo González. Se la voló. Se lo volaron 84 diputados que habían sido electos. Son sus reglas del juego. A mí no se me olvida y al pueblo no se le va a olvidar esto. Y a los verdaderos abogados no se les olvida. Ellos, bueno, uno que es Arenazi, que es propagandista de ustedes, que siempre los han defendido gorgojos, como es Julio Valdivieso, del grupo Megavisión, que es. Pero Julio se los dijo todo el tiempo, ustedes fueron abriendo el camino y esa sala lo interpretó. Pero bueno, el 28 de febrero del año 2021
después de las obstaculaciones, de los obstáculos, perdón. Gracias, Jesús Escobar, de nuevo, por favor, hermanos salvadoreños, felicitemos a la diputada Ana Figueroa y toda la bancada CIAN por las propuestas de ley del día de ayer. Ahí te va, me gusta, claro que sí, vamos a hablar de ellos. ¿Cuál es el tema? Quisieron que el pueblo se fuera a morir porque Coyol de Gato, Javier Simán, desde la ANEP, le interesaba más que sus maquilas trabajaran. Quisieron impedir que se le entregara $300 a la gente, que se les difiriera el pago de la luz eléctrica, de sus cuotas de banco. ¿No se acuerdan que se opusieron a todo esto? Se opusieron al reparto de las cajas de comida para la gente, pero eso lo hizo un gobierno para quien lo primero es el pueblo. Y cansaron al pueblo. Y el pueblo les pegó la cachimbiada electoral y sacó 56 de 84 el 28 de febrero del año 2021. ¿Y qué hizo esa asamblea? Quitar a los violadores de la Constitución, a los mafiosos de siempre. ¿Por qué? Porque el pueblo le dio 56 votos. Y con 56 votos, ante violaciones de la Constitución, está democrática, legal y legítimamente validada una asamblea que nombró a quitar a los corruptos, a los mafiosos y a los violadores, y por eso se quitó el 1 de mayo del año 2021 a esa sala corrupta, mafiosa, una sala que violó constantemente la Constitución, usurpó las funciones del presidente de la República, invalidó facultades constitucionales del presidente. Igualmente, echó a un fiscal con participación política, era el asesor principal del corrupto de Norman Quijano, un fiscal Arenazi, cuando la Constitución prohibía que no podía ser nombrada una persona partidista, y recién acababa de pasar la campaña presidencial y Raúl Melara fue electo fiscal general por los mismos de siempre. Bueno, ¿y quién dio el poder? Lo dio el pueblo, no lo dio nadie más. Sigan compartiendo el programa, por favor, siga dando su like. Fue el pueblo. ¿A dónde lo dio el poder? En las urnas. Y a todo esto veníamos hablando, proceso profundo de transformación nacional. Y los diputados, los candidatos. Yo fui candidato a diputado y me quitó la sala de lo constitucional con un invento ridículo del cual fue sobreseído por el caso de Berta León. Yo no me quedé llorando. Yo me puse a trabajar por mi país y por lo que era importante, porque no me estaba muriendo de las ganas de ser diputado. 9 años ya había sido presidente de la Asamblea. Y ellos sí me persiguieron políticamente. ¿Y qué hicimos? Trabajar para darles hasta la lengua. Yo creo que el dolor más grande de su vida es toda la verdad. Yo creo que si lo pensaran en retrospectiva, ahí lo hubiéramos dejado mejor de diputado. Bueno, solitos se meten los cangrejos, solitos crean la conflictividad. Esos 56 diputados, al final de su periodo, le cumplieron a un clamor popular. Nosotros queríamos que estuviese en nuestras manos la posibilidad de que el presidente se pudiera reelegir, el presidente o cualquier buen presidente en un futuro. ¿Por qué dejar lo bueno? ¿Por qué dejar lo que funciona? Solo porque los mismos de siempre habían creado la Constitución de Dahuizó con causas de hace 30 y pico de años, 40 años ya, sin contexto. La Constitución debe de ser dinámica y adaptarse a las realidades de un pueblo. Pues esa legislatura, la primera bancada CIAN, tuvo a bien usar el mecanismo de la reforma constitucional en una forma que ellos nunca esperaron. No se fueron a reformar los artículos directos, sino que la Constitución exige que para poder reformar un artículo de la Constitución debe de ser aprobado. Primero debe de tener fíjense bien los requisitos, debe de tener al menos la iniciativa de 10 diputados. Habían 56 de Nuevas Ideas. Y se sumaron otros diputados. Entre ellos el diputado Gallegos, otros diputados se sumaron a la iniciativa. Dice la Constitución, al menos 10, fueron más de 60, creo que eran 60 y pico, los que dieron la iniciativa de ley, y
necesita ser aprobado en una legislatura, esa reforma constitucional, con al menos la mitad más uno de los diputados electos. Eran 84, más de 43, no, la aprobaron más de 60, 63 o 64, si no me equivoco, cumpliendo el requisito constitucional. ¿Y qué dice la Constitución? Para que sea efectiva la reforma, debe de ser ratificada en una segunda legislatura. Pues la bancada Cian presentó la reforma del artículo 248, que no era cláusula pétrea, sino que era el mecanismo a través del cual se reforma la Constitución de la República. Así, reformaron y le agregaron una forma distinta de reformar la Constitución, en una primera aprobación y en una ratificación. ¿Cuál fue esta? Esta reforma, que cuando se tuviese al menos las 3/4 partes, no la mayoría calificada, las 3/4 partes, se llama mayoría absoluta. Una legislatura podía reformar la Constitución en su mismo periodo, siempre y cuando hubiera un acuerdo de aprobación y un acuerdo de ratificación. Gracias a mi querido Walter Quesada por esa superpera. Es constitucional, es el mecanismo de la Constitución, y eso es lo que se hizo el día de ayer. Es en el nuevo marco constitucional, en la refundación del Estado salvadoreño, en donde el pueblo salvadoreño nos ha venido exigiendo al movimiento político más grande en la historia del país, que se llama Nuevas Ideas, nos ha venido exigiendo una cosa: refunden la sociedad, refunden el Estado, cambien la política y denos la acción a nosotros como pueblo. ¿Y cuál es la reforma constitucional aprobada? Voy a ir a la única pausa comercial, solo esta pausa comercial, 3 comerciales, y regreso inmediatamente para concluir junto con ustedes la explicación que ustedes deben de saber y comprender. Ya regresamos. Nuestra visión es ser una empresa de vanguardia en la transmisión de energía eléctrica, contribuyendo así al desarrollo de nuestro país, El Salvador. Nuestra fuerza está en nuestro equipo de colaboradores, nuestra familia ETESAL, que día y noche trabajan arduamente para poder hacer realidad estos grandes proyectos. Hoy nos sentimos orgullosos de poder inaugurar nuestra subestación Talnique, que beneficiará hasta un total de 51.415 usuarios. Además, dará atención a la creciente demanda energética en la zona, la cual tiene una alta actividad industrial y comercial. Con nuestra nueva subestación Talnique, continuamos reafirmando nuestro compromiso a seguir transmitiendo energía confiable y de calidad a todos los hogares salvadoreños. La transmisión es el puente al desarrollo, y en ETESAL trabajamos por ese desarrollo juntos. You think you're funny, do ya? Funny. Conéctate con tu plan postpago 360 y llévate un Honor 200 Smart, incluido en plan 31, o un iPhone 13, incluido en plan 55. Y si ya eres full Claro, recibe gratis doble datos y 50% de velocidad adicional en tu Claro Hogar. Te esperamos en tiendas Claro hasta el 17 de agosto, con los descuentos del punto rojo, junto a la red móvil más rápida de El Salvador. ¡Claro que sí! Lo más difícil cuando muere un ser querido es elegir la funeraria correcta. Funerales y Capillas Ismael Guzmán es su mejor opción en ese momento. Pregunte por nuestros paquetes, cotice nuestros servicios. Mayor información a nuestro WhatsApp 7894-7281, porque en Funerales y Capillas Ismael Guzmán hacemos de ese último adiós un verdadero homenaje.
taza, se llama Cruz, para café. Estamos de regreso, Toda la Verdad, el programa de opinión política número 1 de El Salvador. Bueno, continuemos con la explicación que es importantísima que cada uno de ustedes la maneje, porque eso les va a permitir explicarle a gente que está confundida, que los quieren los gorgojos confundirla, y no hay tal cosa. Primero, yo le voy a hablar de lo político. Esta reforma la quiere más del 90% de los salvadoreños. Óigase bien, gorgojos. Y nosotros como pueblo, que somos los que nos congregamos aquí, estos que levantamos la manito, cada vez que nos convocamos, ya sea allá donde Natán Baquis, aquí lo hicimos ayer en el programa en vivo de la Asamblea Legislativa, el pueblo, el 90 y pico %, queremos que exista la posibilidad, y lo veníamos pidiendo, de que el presidente se sometiera a una cosa, a nuestra voluntad, y que seamos nosotros, porque ahí también comprobamos si es verdad quiénes somos democráticamente. Ese es el contenido de la reforma. Primero yo voy a desvirtuar una cosa, el lenguaje de la oposición, que se va a reelegir para siempre. Óiganos a los imbéciles, para siempre. Entonces ya la reelección para siempre. No, es más, a mí no me gusta llamarla reelección indefinida. No es cierto, no es verdad. Lo que ha hecho la Asamblea Legislativa es lo siguiente: ha aprobado y ratificado, o sea, ya es texto constitucional vigente, una reforma que comprende lo siguiente. En primer lugar, es una reforma que, y esa es una cosa de fondo para el país, que establece y refunda los ciclos electorales. ¿Qué es eso? Me dirá usted, ¿qué son los ciclos electorales? Es que el país tenía elecciones, fíjense bien, yo fui magistrado, presidente del tribunal 5 años y magistrado otros 5 más, 10 años en el tribunal, hice como 7 elecciones. En los 30 años de historia que lleva el Tribunal Supremo Electoral, ha hecho 30 elecciones, un promedio de una elección por año, a un costo elevadísimo, altísimo para la economía salvadoreña, que en lugar de estar en tanta elección, lo que debiésemos de hacer es estar invirtiendo en cuestiones de carácter social. ¿Y cómo se corregía esa distorsión? A través de una serie de actos que la reforma constitucional de aquella primera bancada CIAN y ratificada por la segunda del artículo 248 empezó a corregir la plana del país. Primer acto, eliminación de la deuda política. Eliminación de la deuda política. Se acabó que se hartaran los políticos del pueblo salvadoreño. ¿Quién fue el más afectado? Económicamente hablando, Nuevas Ideas. Si Nuevas Ideas, con los votos que tiene, era para perder 27 o 28 millones de dólares, pero Nuevas Ideas no importó. Por eso es que es un movimiento decente, un partido decente, con un líder decente y un líder honesto. No importa, la quitamos. Ese dinero que sirva para el pueblo, que es el actor principal. Segundo, cachimbazo, ese no ocupaba reforma constitucional, reducción del número de diputados de 84 a 60. Polongón, otro ahorro para el erario nacional, para hacer escuelas, para mejorar los hospitales, para crear la infraestructura, que es la más grande que se está creando en la historia del país. No escuchen las tonteras de los gorgojos, ya voy a hablar de eso. Bueno, sigamos en el punto, ciclos electorales, ¿no? En la mañana, antes de la reforma en cuestión, el Parlamento Centroamericano, $2 millones anuales de gastos innecesarios que no nos daban nada, polongón, para los hospitales, para las escuelas, para el país. Ese era el compromiso. ¿Y que acaso no la gente quería que hubiera menos diputados, deuda política eliminada, y no quería el pueblo que estuviesen? Es que esa es la diferencia entre Nuevas Ideas, el presidente, y ellos. Es donde quiere y lo que quiere el pueblo es escuchar,
como decía Dagoberto Gutiérrez, oigan al pueblo siempre. Bueno, y entonces un acto más de la refundación, ciclos electorales. Vivíamos elección tras elección, pues eso había que cambiarlo. Y el periodo presidencial, fíjense bien, vamos a hablar lo general, va a ser de 6 años. Y el de los diputados y alcaldes, igual, 3. Porque, ¿qué permite eso? Permite 2 cosas: que el país pase 2 años y medio sin elecciones. Eso es bueno para la economía nacional. Y segundo, democráticamente, esto permite que un presidente, cuando es electo, evidentemente, si la gente cree en él, le va a dar la gobernabilidad. Pero a los 3 años va a ser evaluada su gestión. Y entonces el pueblo, que es el soberano, el actor principal, va a tener la posibilidad de decir: sí, este presidente está trabajando bien, le voy a seguir manteniendo la gobernabilidad, o no, este presidente no está trabajando bien y yo se la quito para que otros actores políticos hagan contrapeso con él. Eso es democracia. Pero el presidente Bukele no se aumentó 1 año más para hacer 6 y llevar los ciclos electorales aumentándose el 1 año, y entonces los diputados y los alcaldes 3. No, hizo un acto de honestidad, de decencia y de ética política. Se quitaron. Los diputados dijeron, y el presidente, él no ha ido, el único que debiese de protestar por este acto es el presidente de la República, porque la iniciativa de los diputados de Nuevas Ideas de este movimiento, ¿saben lo que configuró? Quitarle 2 años al presidente para someterse ante el escrutinio, y el presidente ha reclamado. No, el presidente no les tiene miedo, porque el presidente sabe que su pueblo lo quiere. Aparte, ni siquiera nos ha dicho si va a aceptar ser nuestro candidato o no, cosa que desde aquí, desde toda la verdad, cada uno de nosotros, levanten la mano, por favor, presidente. Yo sé que usted ve el programa, yo sé que lo está viendo. Nosotros le pedimos que vea la necesidad de este pueblo, el respeto, el amor y la visión compartida que este pueblo tiene con usted. Bueno, ¿y quiénes debemos de protestar? Somos nosotros, no la Marvin Aguilar, no la Julia Evelyn Martínez, la campusana. No debe de protestar por él. No, si los que votamos por el presidente, los 2.700.000 somos nosotros, los que le dimos un mandato hasta el 2029. Y nosotros, en aras de la democracia, aceptamos ir a un juego democrático y que el presidente vaya a elecciones el 2027 para alcanzar esta refundación estatal, si es que nos acepta ser nuestro candidato. Eso es todo. En eso consiste. Hay que ahorrar más fondos del Estado. Claro, una reforma más, que no haya segunda vuelta. ¿Y para qué? Si un presidente, como en el resto del mundo, en la mayoría de países civilizados, ¿qué? Es gastar dinero, $50 millones de por gusto. Desde la reducción de diputados, todas las medidas van para ahorro del dinero y destruir el perverso sistema político, no como la trompa de Arturo Méndez Azar, que no tiene ni idea de lo que es refundar un Estado y de lo que es crear, y ataca a nuestros diputados sin razón y con alto grado de estupidez y de antipatriotismo. Él no es parte de nosotros. Nosotros sí somos lo que somos desde el inicio de este proceso. Y vamos a continuar con el presidente hasta donde el pueblo alcance Singapur. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la violación a la Constitución? Ninguna. Segunda vuelta, fuera. Ahorro de dinero para el pueblo. ¿Cómo van a hacer un transitorio para que hayan elecciones el 2027 juntas? ¿Y por qué le tienen miedo? Parece que los que tienen miedo son ellos. Ayer decía la señora esta que el pueblo que como dice el dicho, es que hay algunos que del corredor no pasan porque son macetas. O la otra plagiadora, como la señora Carroñera, hasta se quería robar la frase de este programa.
Solo el pueblo ama al pueblo y solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo es el actor de su nueva historia y su propio destino. Y eso se ha dicho 8 años aquí en Toda la Verdad. ¿O no es cierto? Si son cientos de miles de personas que han visto este programa, 31 millones de reproducciones en un país de 6 millones con todos los niños. Plagiadora, inútil, sea creativa por lo menos. Y ojalá hoy la quiero ver, vaya, láncese de candidata, vaya a competir. Vaya a competir. 14 meses le quedan, nada más. A ver si tiene o le tiene amor al dinero y al curul. Veramos, esa me encanta, como la nueva historia los pone en la disyuntiva de la realidad y exhibirlos lo que son gangueros, oportunistas y corruptos. Eso es lo que son. Bueno, y entonces, ¿qué más hay en esto? No hay tal reelección indefinida. El presidente y cualquier otro salvadoreño, en su momento determinado, tiene la facultad de poder ser candidato y, si fue electo, volver a ser candidato. 6 años. Eso no es indefinido, tiene una definición, un mandato de 6 años. Y si el pueblo lo puede reelegir y lo quiere reelegir, lo vuelve a reelegir otros 6 años, 12. Ya no le gustó a los 18, el pueblo lo quita. Así de claro y sencillo. Eso no es indefinido. Tiene una definición de un ciclo electoral presidencial de 6 años. 6 años. Eso se llama la posibilidad de candidaturas continuas, no indefinidas. Mucho menos para siempre, porque los escucho yo hoy. Ya se eligió para siempre. No, si para siempre queremos mucho que se quede el presidente Bukele. Somos millones los que queremos que se quede para siempre. Pero no es así. Es ciclos, ciclos. Y ahí andan llorando. Y Soros está que le da ataque al hijo de Soros, porque ya el otro viejito ahí está con 2 negros a la par que lo tienen bien inyectado. Ese viejo es un viejo sucio. Por eso es que ellos apoyan esos woke y todo eso. Un viejo sucio, desprestigiado, arruinado, una paria del mundo, pero sus tentáculos están contra nosotros. Mueven los países, mueven la BBC de Londres, mueven Telemundo, mueven Univision, mueven ABC, mueven al Washington Post, del New York Times, y a nosotros que nos pelan todos esos diarios y medios. Porque somos el pueblo salvadoreño. ¿Con qué no pudo Biden con su osa mayor? No pudo. Porque hacer las cosas correctamente conllevan a tener la razón y el poder de hacer las cosas correctamente. Y ahí van a gritar. Miren, yo les digo que se tomen una taza de bilirrubina. Si van al mar, gorgojos, vayan a bañarse, pónganse el short. O doña Julia, póngase el bikini. O carroñera, vaya a pandear la nuca a la playa para broncearse un poco, porque está bien payula. La señora que de maceta no pasa, vaya a la playa, diviértase. Allá vaya, grítele al mar, porque esto no lo van a cambiar. Porque es una decisión soberana de la inmensa mayoría. Y que el pueblo no les ha dicho, el pueblo se los va a volver a decir, vaya el 2027, pues. Apúntense. Enojada anda porque le cerraron el Parlacen, porque tenía una negociación la vía Toro con el pelón de Carlos García Saade, que ya iba a ir al Parlamento Centroamericano, entonces se quedó sin chamba, se quedó sin maiciada. Eso es todo el problema de ellos. No hay tal para siempre, no hay tal reelección indefinida. Hay la posibilidad de que un presidente presente su candidatura continuamente y sea sometido a que el pueblo, si lo decide, lo reelige. Porque igual puede el pueblo no reelegirlo, ¿o no? Y aquí que venga la ONU, que venga la OEA, la Unión Europea, el CELA, Chiquinchinchua, Champantún, todo lo que usted quiera, que vengan todos a ver las elecciones, porque son democráticas, libres y transparentes. No como en Venezuela, que no permiten la observación internacional, que no dan copias de las actas. Bueno, Ortega ya tiene el resultado como a las 3 de la tarde, antes de que termine a las 6 de la tarde la elección. Esos son dictadores.
Nosotros tenemos democracia, una democracia nuestra, creada por nosotros. ¿Y quiénes la vamos a determinar? Nosotros, los salvadoreños. Nadie, absolutamente nadie más. Así que este programa tenía un objetivo único: explicar, que ustedes den sus argumentos, que ustedes le expliquen cuál, si la reforma del artículo 248 se hizo correctamente. El 248 no era cláusula pétrea, el 248 fue aprobado y ratificado por 2 legislaturas. La primera que lo aprobó, la segunda que lo ratificó, le hicieron un inciso, le agregaron y le pusieron un requisito, que fuera la reforma en el mismo periodo aprobada, ya vale, porque ya es constitución, y dicen ellos, es inconstitucional. Imbéciles. La norma superior se llama Constitución de la República. No puede ser inconstitucional la norma creada, la norma superior. Invocan tratado. El tratado está, pirámide de Kelsen, de primer ciclo de Universidad de Derecho. Pirámide de Kelsen. La Constitución, los tratados, las leyes especiales, las leyes secundarias, los reglamentos, las ordenanzas. Dios mío, eso es básico. Eso es básico. Entonces, esta explicación yo sé que les va a dar a ustedes el argumento. Todo se ha hecho correctamente. Y verán, no pasa nada. Ahí van a andar gritando como que son locos toda la semana. Váyanse a pelear con el lago de Coatepeque. Váyanse a doña Ana Julia, ¿cómo se llama? Julia Evelyn. Váyanse, Carroñera. Vaya a la Marvin, allá que vaya a Gotera a gritarle un cerro. Si no son capaces de nada, si son nada, son irrelevantes, si el pueblo no los quiere, entiéndanlo. Le tienen pánico al poder del pueblo, le tienen pánico al poder popular, le tienen pánico a la democracia, le tienen pánico a un ejercicio electoral, porque son irrelevantes, son odiados por la inmensa mayoría de los salvadoreños. 9 de la noche en punto. Nos vemos el lunes. Aquí desde donde estoy voy a transmitir. Aquí está Mari Carmen, hincadita la pobre, puyándole las teclas para poder estar con todos ustedes. Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Y fuerza, vamos ganando y les vamos ganando y los vamos a destrozar. Los vamos a sacar del ruedo político y surgirán expresiones políticas democráticas, pero decentes, nuevas, con una visión de país, con una visión de construcción. Y el presidente Bukele, por favor, presidente, por favor, es el clamor de un pueblo. Gabriela, por favor, se los pedimos, no nos dejen. Usted pidió que no lo dejáramos solo. Nosotros, el pueblo, no lo hemos dejado solo. Por favor, presidente, no nos deje solo. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo lunes a las 8 p.m. aquí en Toda la Verdad.